¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando juegas con lo que no entiendes? O peor aún, con lo que no deberías siquiera acercarte. Los rituales a lo largo de la historia han sido usados con fines oscuros, en busca de poder, amor o incluso para comunicarse con lo desconocido. Sin embargo, lo que muchos no saben es que esos rituales, aunque aparentemente inofensivos o llenos de promesas, siempre tienen un precio. Hoy te contaré historias sobre aquellos que decidieron desafiar los límites de lo natural y pagaron un precio mucho más alto de lo que jamás imaginaron. Pero antes de adentrarnos en estos oscuros rituales, te advierto, algunas de estas historias son reales, son relatos de personas que, al intentar invocar lo sobrenatural, desataron un caos tan espantoso que la realidad misma pareció desmoronarse. Acompáñame en este viaje a lo más oscuro de estos misterios, donde la línea entre la vida y la muerte se vuelve difusa y donde los rituales que terminaron mal tal vez podrían haberte tocado a ti. No sé por dónde empezar, pero siento que si no lo cuento, si no lo saco de mi cabeza, voy a enloquecer. Esta historia no es un invento, no es una leyenda urbana, y mucho menos un intento de llamar la atención. Esto me pasó a mí, a mis amigos, y no todos salimos vivos. Si estás escuchando esto, solo te pido que no juegues con cosas que no entiendes, porque lo que te voy a contar es real, tan real como las cicatrices que todavía tengo en la espalda, tan real como los susurros que sigo oyendo cada maldita noche. Esto es lo que pasó. Todo comenzó una noche de octubre, esas noches frías en las que el aire parece pesar más. Tenía 19 años en ese entonces, y como muchos de mi edad, me creí invencible. Mis amigos y yo, Diego, Valeria, Memo, buscábamos emociones fuertes. Nos encantaban las historias de terror, los retos paranormales, las películas más sangrientas, pero esa noche, esa maldita noche, cruzamos una línea de la que nadie debería regresar. La idea fue de Sophie. Sus papás eran medio esotéricos, siempre tenían velas negras, inciensos raros y cosas así. Ella nos dijo que tenía algo que nos haría sentir el verdadero miedo. Nos reunimos en la casa de Memo porque sus papás habían salido de viaje. Su casa era una casa enorme, vieja, de esas que crujen hasta con el viento más débil, perfecta para lo que estábamos a punto de hacer. Sophie sacó una tabla de Ouija, pero no era una cualquiera. No era de juguete ni de esas que compras en línea. Esta estaba hecha de madera oscura, con símbolos que jamás había visto, como grabados con fuego. Olía a humedad, a viejo, a tumba. Decía que la consiguió en un mercado de cosas antiguas, que el vendedor le advirtió que no la usara sola, que si lo hacía, tenía que cerrar bien el círculo o las consecuencias serían permanentes. Nos sentimos en el suelo, con las velas encendidas. Apagamos todas las luces y en ese momento, el ambiente cambió. El silencio era tan denso que se podía cortar con cuchillo. Sophie nos explicó las reglas: no soltar el puntero, no faltar al respeto al espíritu y, lo más importante, despedirse correctamente. No lo tomamos tan en serio, la verdad. Pensábamos que iba a ser una broma, un simple juego de niños. Sophie preguntó: ¿hay alguien aquí con nosotros? Pero nadie respondió, solo se oyó un silencio. Nos miramos entre risas nerviosas, pero entonces el puntero solo se movió. Nadie le empujó, se fue directo al sí. Entonces nos miramos con los ojos muy abiertos. Diego juró que no lo movió y por su cara le creímos. Entonces Sophie preguntó: ¿quién eres?
La tabla empezó a deletrear, maldecidos, y luego, padre en la sombra. Valeria se quitó del círculo, dijo que no le gustaba nada de esto. Yo empecé a sentir un dolor en el estómago, como un nudo que se apretaba más y más. El aire se volvió más frío, las velas comenzaron a parpadear, como si algo invisible las soplara. Sophie, en un tono que ya no era tan seguro, preguntó: ¿qué quieres de nosotros? El puntero se movió más rápido esta vez. La respuesta fue almas. Luego escribió 1 por 1. Memo se paró de golpe. Dijo que ya estaba harto del juego, pero antes de que pudiera alejarse, el puntero giró bruscamente y apuntó al no. Y en ese mismo instante se escuchó un golpe arriba, como si algo hubiera caído del techo. Todos nos congelamos. No había nada más en la casa. No había nadie. Valeria gritó. Sophie intentó despedirse, pero el puntero no se movía. Se quedó fijo, temblando levemente sobre la mesa, diciendo la palabra de no. Fue ahí cuando supimos que habíamos hecho algo muy, muy mal. Dormimos juntos en la sala de esa noche, con todas las luces encendidas. Nadie dormía, ni un minuto, y eso fue solo el inicio de la pesadilla. Al día siguiente, Sophie tenía marcas en los brazos, como si algo lo hubiese sujetado con fuerza. Ella dijo que soñó con una figura alta, encapuchada, que le decía al oído que su alma ya no era suya. Diego empezó a tener alucinaciones. Decía que veía sombras que se movían por su casa, que sentía que alguien lo seguía a todas partes. Yo comencé a oír voces que me decían cosas horribles, cosas que nadie debería escuchar, como si alguien me hablara desde dentro de mi cabeza. Una semana después, Memo desapareció. Su mamá nos llamó llorando. Dijo que entró a su cuarto y ya no estaba. Todo estaba intacto, su celular, su cartera, hasta su comida del desayuno. No había señales de entrada forzada. La policía no encontró nada. Lo más perturbador fue que la tabla Ouija también desapareció. Valeria cayó en una especie de estado catatónico. Se quedó mirando una pared por horas, murmurando en voz baja: ya vienen, ya vienen. La internaron. Sophie tuvo un accidente en su auto. Perdió el control sin razón aparente. Está en coma desde entonces. Y Diego se quitó la vida. Lo encontraron colgado en su closet. En la pared escribió con su propia sangre: ya está dentro, no hay salida. Yo estuve en su funeral y juro por todo lo que amo que escuché su voz en el cementerio, no como una memoria, no como un eco, como si estuviera ahí, justo detrás de mí, susurrándome: no es tu culpa, aún no. Y yo sigo aquí, solo, huyendo. Cambié de casa, de ciudad. Pero no sirve. Cada noche escucho pasos, ruidos, susurros. A veces me despierto con la sensación de que alguien está parado junto a mi cama. Una vez encontré símbolos grabados en mi pecho, como si alguien o algo los hubiera tallado mientras dormía. Y el dolor no es físico, es como si me quemara el alma desde dentro. Hace 3 noches soñé con Memo, pero no era el Memo de siempre. Su piel estaba gris, los ojos negros como el abismo. Me dijo: la puerta sigue abierta, Alex, no se ha cerrado. Nunca se cerrará. No hay final, solo los comienzos. Hoy desperté con la tabla Ouija frente a mí. No sé cómo llegó aquí, no lo toqué. Nadie pudo haber entrado. Estaba sucia, con rastros de sangre seca, y el puntero apuntaba directo a una palabra: vuelve. No soporté más. La llevé al bosque más alejado que pude encontrar y la enterré. Pero cuando regresé a casa, estaba de nuevo sobre mi cama.
esta vez con una palabra nueva, tuya. Esa noche el infierno se desató, las paredes sangraban literalmente, un líquido espeso y rojo brotaba de las grietas. Escuchaba risas, pero no eran humanas, eran burlonas, deformes. Una figura se arrastró desde la esquina más oscura de mi cuarto. Era alta, con un rostro cubierto por un velo negro. No tenía ojos, solo un hueco negro que me absorbía el alma. Me paralicé por completo. No podía gritar, no podía moverme. Sentí cómo se acercaba y en un susurro me dijo: uno por uno, tú eres el último. Desde entonces yo no soy el mismo. No sé si sigo vivo. Me veo al espejo y mis ojos ya no parecen míos. Hablo solo, o al menos eso dicen los vecinos. Pero yo sé que no estoy solo. Él está conmigo. Todo el tiempo se sienta a mi lado, me observa al dormir, me susurra su lenguaje roto al oído. Y ahora siento que me obliga a contar esta historia, que quiere que otros la escuchen, que alguien más abra la puerta, que alguien más tome el puntero, porque eso es lo que él quiere, entrar y poseer, atraparte. Porque esa tabla ya no es mía, ahora es tuya. La ouija nos advirtió, pero fue demasiado tarde. Desde que era un niño, me sentí atraído por lo oculto. Tal vez fue por las historias que mi abuela me contaba. Cada día de muertos, esas que decían que algunos espíritus no venían a visitar a sus familias, sino a saldar cuentas. O tal vez fue por pura curiosidad juvenil. Esa necesidad de sentir miedo, de comprobar si lo sobrenatural es real. Lo cierto es que nunca imaginé que esa fascinación terminaría en una noche de horror que jamás voy a poder borrar. Me llamo Luis y lo que estás por escuchar no es una historia inventada. Es algo que realmente pasó y lo peor es que aún sigue pasando. Todo comenzó una noche de octubre, unos días antes de Halloween. Mis amigos y yo, Nico, Isaí y Diego, estábamos en casa de Nico, sin nada que hacer, aburridos como cualquier grupo de adolescentes que ya se había hartado de las mismas series, los mismos juegos, las mismas bromas de siempre. Fue Isaí quien lo propuso. Siempre fue el más raro del grupo, obsesionado con los rituales, con los demonios, con esas páginas oscuras del internet que nadie debería visitar. Y fue él quien habló por primera vez del ritual de los 7 tumbas. Algunos dicen que si vas al cementerio a las 3 de la mañana y recitas un conjuro sobre 7 tumbas distintas sin mirar atrás, si te aparece un demonio, nos dijo, con una sonrisa torcida, esa que ponía cuando sabía que estaba por meternos en problemas, pero ojo, si miras atrás te lleva con él. Nos reímos al principio, obvio, sonaba ridículo, pero luego, uno por uno, fuimos quedando en silencio. No sé si fue el morbo o el aburrimiento, la forma en que Isaí lo dijo, pero todos aceptamos. Esa misma noche nos preparamos, linternas, velas negras, una grabadora vieja para documentarlo todo, y el conjuro, que Isaí había copiado de una página en latín mal escrito, con símbolos extraños que parecía que se movían si lo veías por mucho tiempo. Cerca de las 2:45 de la madrugada, estábamos saltando la reja del viejo cementerio. El cementerio se encontraba ubicado en San Gregorio, abandonado desde hace décadas. Ese lugar ya de por sí daba miedo. Las cruces estaban oxidadas, las tumbas abiertas en algunos puntos, y el silencio era espeso. No había gritos, ni perros, ni mucho menos viento que corriera a esa hora, como si el cementerio estuviera fuera de este mundo, atrapado en su propio tiempo. Isaí iba adelante con la linterna. Yo llevaba el cuaderno con el conjuro.
Nico y Diego, cada uno con una vela. Caminamos directo hacia la parte más vieja del panteón, donde ya ni se leen los nombres en las lápidas, donde dicen que entierran a los excomulgados, a los que no merecen descanso. La primera tumba era de un niño que murió en 1942. Isaí recitó el conjuro mientras colocaba una piedra sobre la lápida. Luego caminamos a la segunda, después a la tercera y así hasta llegar a la séptima. Todo iba según el plan hasta que el viento se detuvo de golpe. Lo primero que sentimos fue ese cambio de temperatura, de estar soportando el calor húmedo de la madrugada. Pasamos a un frío seco que se colocaba por los huesos. Luego los susurros. Al principio pensábamos que era el viento, pero no. Eran voces susurrando cosas que no entendíamos. No venían de un lugar específico. Era como si el cementerio entero hablara en voz baja, como si nos observara. Isaí, lejos de asustarse, sonrió más fuerte y gritó: «Demonios del cementerio, te invocamos». Fue entonces cuando lo escuchamos, 3 campanadas lentas, fuertes, pero allí no había campanas, ni iglesias. Luego, un lamento, un grito largo, grave como si viniera desde dentro de la tierra. Las linternas empezaron a fallar. Nico se quedó congelado. «Escuché a mi mamá», dijo con los ojos vidriosos. «Me dijo que me fuera, que corriera». Diego empezó a llorar, pero no era un llanto de miedo común. Era como si algo dentro de él supiera que no íbamos a salir de ahí. «No miren atrás», gritó Isaí con desesperación. Y entonces lo vimos. La tierra frente a la séptima tumba empezó a moverse, a crujir, como si algo intentara salir, y salió. No era un cadáver, no era un humano, era algo alto, delgadísimo, la piel negra como el petróleo. Tenía cuernos y una sonrisa demasiado grande para su rostro. Y los ojos, Dios, los ojos eran 2 carbones encendidos que te atravesaban el alma. No caminaba, flotaba, y con cada paso el aire se hacía más denso. «Alguien ha roto la regla», dijo con una voz profunda, que no sonaba con los oídos sino dentro de la cabeza. Diego gritó. La vi girarse apenas un segundo. Fue como si su cuerpo explotara desde dentro. Cuando intentamos alcanzarlo, ya no estaba. Solo su ropa quedó ahí. Corrimos sin pensar, pero el cementerio ya no era el mismo. Las tumbas estaban en otro lugar. El camino por el que habíamos llegado ya no existía. Era como si estuviéramos atrapados, como si el demonio jugara con nosotros. Nico cayó, gritó, algo lo sujetó del pie. Era una mano esquelética. Lo arrastró hacia una tumba abierta mientras él gritaba nuestros nombres. Isaí y yo intentamos ayudarlo, pero una fuerza invisible nos lanzó lejos y la tumba se cerró. Solo Isaí y yo salimos, o eso creía, porque días después, Isaí ya no era Isaí. Empezó a hablar dormido, en idiomas que no existen. Dibujaba símbolos en las paredes de su cuarto y un día simplemente desapareció. Fui al cementerio. Lo encontré allí de pie, descalzo, con los ojos en blanco, y me dijo: «Él vive en mí ahora, él ya está aquí». Desde entonces, cada noche escucho los susurros. A veces vienen de debajo de mi cama, otras veces desde el espejo, y a veces justo detrás de mí. El demonio del cementerio no solo nos respondió, se quedó con nosotros y ahora te está escuchando a ti también, porque esta historia ya te eligió. Solo no mires atrás. Siempre he sido un joven escéptico. Mi vida se ha basado en lógica, hechos y explicaciones racionales. No soy de los que creen en fantasmas, rituales o lo paranormal. Sin embargo, todo eso cambió una noche de invierno, cuando decidí acompañar a un grupo de amigos a una cabaña.
Aislada en las montañas, pensé que sería una simple escapatoria, una pequeña aventura para pasar el tiempo, pero lo que sucedió esa noche me cambió para siempre. El plan era sencillo: un par de amigos, unas cervezas, algo de música y una fogata para relajarnos. Todo transcurrió bien al principio. Nos reímos, contamos historias, compartimos recuerdos de la escuela y todo parecía en su lugar. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, las conversaciones se tomaron más oscuras. Fue entonces cuando Diego, el más excéntrico de todos, mencionó algo que ninguno de nosotros esperábamos. Hace unos meses encontré algo interesante en la web. Un ritual antiguo, muy conocido en algunas culturas. Se dice que puede invocar algo o alguien, dijo con una sonrisa inquietante. Al principio lo tomamos como una broma. Sabíamos que Diego siempre tenía una forma particular de contar historias de terror, pero esa noche algo en su tono nos hizo dudar. Decidió ser más específico. Nos habló de un ritual que, según él, podía traer consigo un ser oscuro, algo más allá de la muerte, que podía cumplir deseos o maldecir a quien lo invocara. Nos dijo: solo se necesita un sacrificio, continuó, sin que su expresión cambiara. Una vela roja, un círculo dibujado con tiza y un nombre, el nombre de quien se quiere invocar. Nos quedamos en silencio. La broma estaba tomando un giro extraño, y lo que hasta entonces había sido una charla ligera se estaba tornando inquietante. No es algo para tomar a la ligera, dijo, viendo nuestras caras de incomodidad. No podemos hacer esto, ¿verdad? Pero su mirada decía todo lo contrario. Estaba buscando una respuesta afirmativa. Fue entonces cuando, por impulso, alguien más marcó. Esa fue la chispa que encendió todo. Aceptamos el reto. Casi sin pensarlo, no nos importó que fuera un ritual antiguo, ni que Diego pareciera hablar en serio. Nos pareció una buena forma de pasar el tiempo, y al final, todo lo hicimos. Dibujamos el círculo en el suelo de la cabaña, colocamos la vela roja en su centro, y decidimos invocar lo que Diego llamaba el ser. Pero, como suele pasar en las historias de terror, nos reímos de nuestra propia imprudencia, sin saber que estábamos abriendo una puerta que no podríamos cerrar. La noche continuó y todo comenzó a ponerse raro. La atmósfera en la cabaña se volvió densa, como si algo pasara en el aire, y las sombras parecían moverse con vida propia. Hubo un momento en el que la vela parpadeó, y por un segundo todos vimos una figura detrás de la ventana. Al principio pensé que era un reflejo o una ilusión causada por la oscuridad, pero cuando miré a mis amigos, sus caras mostraban un miedo palpable. Nadie había hablado, pero todos lo sabíamos. Algo estaba pasando, algo que no podía explicarse. Diego, en su intento de dar sentido a lo que estaba ocurriendo, se levantó del círculo y fue hacia la ventana. Fue un error fatal. De inmediato, todo se oscureció, la cabaña se estremeció y un susurro frío se deslizó por las paredes. En ese momento, alguien gritó. No recuerdo quién fue, pero lo recuerdo tan vívidamente como si el grito hubiera sido un eco del terror. El suelo comenzó a temblar y las paredes se agrietaron, dejando escapar un aire helado que nos heló la sangre. Las sombras que antes se movían en el borde de nuestra visión, ahora tomaban forma. Algo o alguien estaba allí con nosotros. Diego, que había sido el primero en levantarse, desapareció de la vista como si algo lo hubiera arrastrado hacia el abismo. Corrimos, tratamos de salir, pero la puerta estaba bloqueada. El pánico nos invadió cuando vimos que las paredes de la cabaña comenzaban a cerrarse. La figura en la ventana apareció nuevamente, más clara, más real que nunca.
Un ser de ojos vacíos con una sonrisa grotesca se acercaba lentamente hacia nosotros. La sensación de desesperación y terror fue absoluta. Lo que había comenzado como una simple broma se convirtió en una pesadilla incontrolable. La figura nos rodeaba. Susurros guturales llenaban el aire y sentíamos que algo invisible nos empujaba a caer en la oscuridad. No sé cómo, pero de alguna manera logré salir de la cabaña. Desperté fuera, en el frío de la noche, con las manos temblorosas, el corazón a 1000 por hora y una sensación de vacío indescriptible. Los otros no pude encontrarlos, no vi sus cuerpos, ni siquiera sus rostros, solo la oscuridad y el frío. Regresé a la ciudad, pero las pesadillas comenzaron. Cada noche veía aquella figura, escuchaba los susurros y sentía su presencia. Diego, Marco y los demás nunca volvieron. La policía no halló rastro alguno de ellos y aunque busqué por semanas, no encontré ni un solo indicio de lo que realmente ocurrió esa noche. Hoy, mientras me encuentro en mi habitación con la luz apagada, creo que no soy el único que volvió de la cabaña. De vez en cuando escucho un susurro detrás de mí y juro ver esos ojos vacíos entre los rincones oscuros de mi habitación. La figura del ritual me sigue, esperando que me una a ellos como parte de algo mucho más oscuro. Solo uno volvió con vida de esa noche, pero no estoy seguro de si realmente sigo vivo. Nunca pensé que algo tan estúpido podría arruinar nuestras vidas. Yo, Alejandro, junto con mis amigos, siempre buscábamos maneras de retarnos. Todos estábamos en la misma sintonía, siempre buscando algo más allá de lo normal. Nos considerábamos jóvenes invencibles y un tanto rebeldes. No nos importaba el que dirán. Si alguien nos decía que algo era peligroso, lo tomábamos como un reto. Era una tarde cálida de verano y estábamos en casa de Marcos, un amigo de la infancia, que siempre tenía ideas un tanto raras. Habíamos pasado toda la tarde jugando videojuegos, pero de pronto las risas y la diversión comenzaron a apagarse. Marcos, que había estado buscando algo en su escritorio, nos miró con una sonrisa intrigante. «Tengo algo que nos va a volar la cabeza», dijo, mientras sacaba un viejo libro cubierto de polvo. El libro estaba descolorido. Las páginas amarillentas y frágiles decía «Rituales de invocación». Nos miramos entre nosotros, dudando. Sabíamos que Marcos era un poco excéntrico, pero esto era diferente. Estábamos en la etapa de explorar lo prohibido, buscando esa sensación de adrenalina que solo los juegos extremos podrían darnos. Pero esto era otra cosa, era algo con lo que nunca debimos de jugar. «¿Qué quieres decir con rituales?», preguntó Javier, uno de los más escépticos del grupo. Marcos nos miró con una mezcla de emoción y misterio. «Es algo que encontré en internet. Lo llamaron un juego de invocación. No es muy conocido, pero hay algo poderoso en ello. Dicen que solo los más valientes se atreven a hacerlo. Es algo que no se puede contar en las redes sociales». En ese momento, la atmósfera se volvió más densa. La idea de algo prohibido, algo secreto. Los 5 nos sentamos alrededor de la mesa, mientras Marcos leía en voz baja las instrucciones. Al principio no entendíamos bien qué implicaba, pero todos compartíamos la misma mirada curiosa. El ritual consistía en trazar un círculo con velas, encender una de ellas y dejar que la oscuridad ocupara el espacio mientras uno de nosotros se quedaba en medio del círculo. Teníamos que invocar algo, pero nadie sabía exactamente qué. De todas maneras, la idea nos pareció atractiva. ¿Qué podría salir mal? Solo íbamos a probar algo divertido por un par de horas. Un juego más que contar en las reuniones. Uno que ni siquiera era real, pensábamos. La noche cayó rápidamente. Todos nos pusimos nerviosos, pero la emoción de lo desconocido comenzó a apoderarse de nosotros.
Preparamos todo. Marcamos el círculo con las velas, apagamos las luces y nos sentamos. Pero cuando Marcos comenzó a pronunciar las palabras del ritual, algo cambió. Las sombras parecían alargarse, como si estuvieran respirando. En la penumbra, el sonido de la respiración se volvió pesado y raro, como si algo estuviera respirando con nosotros. No fue una sensación agradable. Marcos terminó de hablar y todos nos miramos intentando mantener la calma. La risa nerviosa se desvaneció. De repente, la vela que teníamos frente a nosotros se apagó por sí sola. Nadie había tocado el viento ni el encuadre de la mesa. Hubo un breve silencio y luego un susurro, o al menos eso creímos. Todos nos quedamos en silencio esperando. De pronto, una ráfaga de frío recorrió la habitación y una figura sombría apareció de la nada. A los pies de Javier era algo indescriptible, como una sombra retorcida que se movía a gran velocidad, como si se materializara y desmaterializara a la vez. Los gritos de Javier fueron lo primero que escuchamos claramente. No quiero, gritó mientras se levantaba de la mesa. Pero la figura lo agarró con fuerza, como si se le hundiera sus dedos fríos en la piel. Intentamos correr, pero los muebles parecían moverse, como si el espacio mismo estuviera distorsionado. Las velas comenzaron a oscilar violentamente y el aire se llenó de un sonido gutural, casi como un gruñido. Vi cómo Javier fue arrastrado hacia el centro del círculo, su rostro pálido y sus ojos desorbitados. «¡Deténganlo!», grité, pero nadie se movía. Estábamos paralizados, observando cómo él desaparecía entre la oscuridad. Su grito ahogándose a medida que se desvanecía. El cuarto quedó en silencio absoluto. La figura desapareció y con ella nuestro amigo. Marcos, que había comenzado el ritual, estaba pálido. Se veía enfermo, como si algo lo hubiera drenado por completo. No hablaba, no se movía, solo miraba hacia el centro de la habitación, como si hubiera perdido su conexión con el mundo real. «¿Qué hicimos?», preguntó Raúl, casi en un susurro. No sabíamos qué hacer. Pasaron varios minutos, pero ninguno de nosotros tuvo el valor de acercarse al círculo. Finalmente, decidimos salir corriendo. Estábamos aterrados. Fuimos a buscar ayuda, pero cuando regresamos a la casa, no había señales de Javier. No quedaba rastro de él. Todo estaba en su lugar, como si nada hubiera sucedido. Pero su desaparición era real. El miedo no se detuvo ahí. Durante los días siguientes comenzamos a experimentar cosas extrañas, voces susurrantes en la oscuridad, figuras al margen de nuestra visión, algo que nos observaba desde las sombras. Cada uno de nosotros comenzó a sufrir de pesadillas. Yo soñaba con Javier, su rostro distorsionado, su boca abierta en una mueca de desesperación, rogándome por ayuda, pero nunca pude alcanzarlo. Una semana después, Marcos fue el primero en desaparecer. Nadie lo vio salir de su casa. Los demás empezamos a unir las piezas y de pronto, la verdad nos alcanzó. Habíamos invocado algo que no debíamos, algo que no se había ido, que se estaba alimentando de nosotros. Y lo peor, lo más aterrador es que, por más que tratemos de olvidarlo, sé que no podemos. Algo nos sigue acechando en las sombras y cada vez que apagamos las luces, cada vez el silencio se hace presente. Siento su presencia, como si estuviera esperando, como si nos estuviera mirando. Quizás creas que es una simple historia, pero si alguna vez decides jugar con lo prohibido, piensa en lo que perdimos por diversión, porque no sabes lo que hay más allá. Hasta que es demasiado tarde para arrepentirse. Y ahora, al final de todo, estoy solo en la oscuridad, con la sensación de que ya nada es lo mismo.
Ahora que has escuchado las aterradoras consecuencias de estos rituales que terminaron mal, reflexiona por un momento. ¿Realmente estás listo para conocer lo que hay más allá de lo que nuestros ojos pueden ver? ¿Te atreverías a desafiar lo prohibido? ¿A invocar lo que no puedes controlar? Tal vez sientas que todo esto solo son supersticiones, que no hay nada que temer, pero lo que nadie te ha contado es que cuando abres puertas que no deben ser abiertas, las sombras que dejas pasar no siempre regresan por su cuenta. Imagina por un instante que, al apagar la luz esta noche, algo en tu habitación no es exactamente lo que parece. ¿Quién o qué te estará observando desde las sombras? Tal vez el precio que pagaron esas personas no fue solo físico. Tal vez, después de todo, hay rituales que jamás deberían haberse llevado a cabo, porque algunas veces las consecuencias no se limitan a lo que ves, sino que se arrastran hacia ti, esperando el momento adecuado para cobrarse. Así que, antes de dormir esta noche, pregúntate, ¿qué pasa cuando invocas lo impensable? Porque en algunos casos, lo peor de todo no es lo que sucede durante el ritual, sino lo que permanece después y te sigue para siempre. El mal no se olvida y lo que has liberado podría estar mucho más cerca de lo que crees. Así que pregúntate esto, ¿te atreverías a dormir tranquilo después de hacer un ritual como este? Si alguna vez hiciste un ritual aterrador, déjame en los comentarios, quizás la próxima historia del canal sea la tuya.